Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este programa que está iniciando hoy lunes. Por primera vez estamos lanzando el programa que se llama Voces Ciudadanas, un espacio alternativo de comunicación de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de San Cristóbal. Y obviamente, como su nombre lo dice, es un espacio abierto, un foro donde tú puedes participar con nosotros como invitado a través de los medios electrónicos que disponemos y también pues mandando tus sugerencias, tus opiniones y por qué no también tus críticas. Este es un espacio plural donde pueden expresarse libremente las personas que aman la ciudad de San Cristóbal de las Casas y buscan un mejor futuro para esta ciudad tan linda, pero también con una serie de problemas que se han venido suscitando desde hace varios años y que, bueno, hay ciudadanos muy activos, muy comprometidos por mejorar las condiciones de vida de esta ciudadanía. En esta ocasión nos visita el licenciado Ramsés Borrás Ballinas, ¿es correcto? Bienvenido, correcto, licenciado. Buenas noches a todo el público en general, señoras y señores, y todas las personas que nos escuchan. Aquí tenemos la ocasión de haber sido invitados y agradecemos a todo mundo esta invitación y que nos escuchen en estos momentos. Muchas gracias y bueno, vamos a tener que hacer un poquito corta la programación de 1 hora. Para mí es corta porque los temas que vamos a abordar son demasiados como para en 1 hora agotar la temática. Buscaríamos sobre todo tocar los puntos pues más relevantes en esta ocasión y a lo largo de los programas subsiguientes iremos pues adentrándonos un poco más en la temática que interese más a la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos muchos problemas que surgen ahorita a la mente, o también muchas alternativas, ¿por qué no? Porque pues también hay que mencionar las alternativas, muchas acciones ciudadanas que están encaminando pues habitantes de esta ciudad y también personas de otros estados, incluso que han venido a radicar de otros países y que han sentido pues suyo el pueblo de San Cristóbal y se han venido involucrando en varias acciones para el bien de esta ciudad, de estos habitantes. Y bueno, tenemos por ejemplo problemas que se han venido dando y que se han venido también buscando alternativas, como es el caso de los ancianos de la tercera edad, que en un momento dado estuvieron recibiendo algún subsidio por parte del gobierno del estado, pero que desafortunadamente se les cortó ese apoyo y sabemos que el gobierno, el estado, una de sus funciones es velar por los más desprotegidos, los más vulnerables, como es el caso de los ancianos, ¿por qué no los niños de la calle, los desempleados? En fin, hay muchas cosas que el gobierno podría y debe atender. Sin embargo, por el contrario, se ha anunciado cortar ese apoyo. Y bueno, aquí tenemos el licenciado que es experto en todas estas materias y que además es parte de la Asamblea del Pueblo de San Cristóbal y conoce este proceso de organización en búsqueda de alternativas para que estos ancianos no se queden sin su apoyo. También tenemos casos de pues habitantes de la ciudad que desde hace muchos años han estado ocupando algunos espacios sin contar con una escritura, con un documento legal, algo que los ampare, que los proteja y que están siendo vulnerables. En un momento dado pueden ser desalojados de su tierra o del lugar donde han adquirido algún pedazo de tierra. O tenemos problemas también como las reservas ecológicas invadidas y que también es necesario ir buscando una solución y sobre todo que el gobierno tiene que involucrarse a darle ya salida a problemas tan añejos como es el caso de la reserva Getrudi Dubi y la reserva Francesco Pelizzi. También tenemos otras alternativas muy interesantes ante la falta de empleos, la economía precaria de muchos ciudadanos. Por ejemplo, el barrio de Custitali, hay que mencionarlo, lo hemos estado diciendo en varias ocasiones, está siendo ahorita la punta de lanza en varios proyectos alternativos, como por ejemplo la muestra gastronómica que muy pronto se dará la segunda edición también de esta interesante muestra de los platillos tradicionales del pueblo de San Cristóbal. También tenemos la búsqueda de alternativas económicas, por ahí el compañero Martín ha propuesto el uso del taquín, que es una moneda alternativa. En fin, hay muchas cosas
Pero a mí me gustaría, licenciado, que nos comentara un poquito el asunto de los ancianos de la tercera edad, para que nos pusiera un poquito al corriente cómo va este proceso. Yo tengo entendido que han habido varias reuniones, pero quisiera saber también qué respuestas han habido por parte del gobierno. Primeramente es importante mencionar de que existen diversos juicios de amparo indirectos que fueron promovidos por el doctor Horacio Culebro Borrayas, que es un especialista en derecho constitucional muy reconocido aquí en Chiapas y a nivel nacional, quien ha promovido esos juicios de amparo. Tenemos conocimiento de que los primeros juicios de amparo están en curso, algunos de ellos creo ya se llevó a cabo la audiencia constitucional y los jueces de distrito tendrán que resolver en base a su carga de actividades, es decir, en el caso concreto, el juicio de amparo es una novedad en virtud de que son decenas o cientos de peticionarios de amparo en un solo juicio, ¿no? O sea, eso es una novedad en base a las reformas de la nueva ley de amparo. Entonces nos podemos imaginar nosotros si en un solo caso existen 300 o 400 peticionarios de amparo, son 400 personas o 400 juicios en uno solo. Esa es la novedad en este caso, ¿no? Y como la Constitución chiapaneca contempla que es un derecho humano para las personas de la tercera edad, básicamente es un amparo que tiene muchas posibilidades de que tenga éxito, ¿no? Ahora, desde el punto de vista práctico, político, por llamarlo así, a algunas personas ya les pagó el gobierno. Consideramos de que es una forma de debilitar, por decirlo así, el juicio de amparo, ya que si ese amparo se gana, pues lógicamente tendrá una repercusión sociopolítica muy importante en el estado de Chiapas y pues mucha gente se ampararía y al mismo tiempo generaría mucha expectativa por parte de las personas de la tercera edad, mucha esperanza, y al mismo tiempo el gobierno se vería comprometido a tener que continuar con ese programa, ¿no? El juicio de amparo, para entenderlo de manera gráfica, es una petición o una solicitud que realiza una persona cuando ve afectado un derecho constitucional. El juicio de amparo es un medio de control constitucional. Podemos pensar que una autoridad determinada no realizó bien un trámite o cualquier diligencia y eso afecta el derecho de una persona. En el caso concreto, existe suspensión de pago del programa Amanecer sin que exista una razón legal justificable, ¿no? Entonces, en ese caso, las personas que tienen 64 años cumplidos tienen el derecho adquirido de poder obtener o cobrar ese pago, virtud a que es un derecho constitucional que está legislado y que existe en la Constitución del Estado de Chiapas vigente, ¿no? Ese es básicamente el acto reclamado, ¿no? Ahora, si algunas personas ya les pagaron antes de que se resuelva el juicio de amparo, ese amparo se sobreseerá, es decir, dejará de tener razón de ser por lo que hace la persona que ya cobró, ¿no? Sin embargo, seguirá ese amparo vigente o vivo, por decirlo en esa palabra común, para las otras personas, ¿no? Entonces, claro, consideramos de que el amparo tiene mucho sustento, o sea, jurídico y político, si ustedes lo quieren entender así, en virtud de que pues el doctor Horacio Culebro Borrayas es una persona que se ha dedicado al estudio del derecho constitucional y que en su propia vida real pues ha experimentado, ¿no?, los problemas que ha vivido en un gobierno pasado y que ha ganado sin fin de amparos, ¿no? Muy interesante, pero ¿a qué le atribuye el licenciado que en un momento dado el gobierno haya anunciado quitar este programa Amanecer a los ancianos de la tercera edad, sabiendo que estamos pues en una situación cada vez de más crisis económica y también por otro lado se anuncia, se dice en las estadísticas que cada vez es más el número de ancianos que van habiendo
en este país, ¿no? Las esperanzas de vida van aumentando, ¿no? Entonces, ¿por qué, siendo así, se anuncia desaparecer un programa, ¿no? En lugar de que se vayan fortaleciendo estos apoyos, en este caso de los ancianos? En otro momento podríamos hablar de apoyo a madres solteras, con guarderías, etcétera. Bueno, consideramos de que existe una crisis económica y sociopolítica en el estado de Chiapas, virtud a que todos los programas de gobierno necesariamente necesitan dinero para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, si existe una crisis económica, es posible de que ese sea uno de los fundamentos que el actual gobierno podría estar considerando para dejar sin efecto este programa, ¿no? Sin embargo, como es un derecho constitucional legislado, como ya lo dijimos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, es un derecho adquirido y pues la gente vemos que está dispuesta a llevar a cabo una lucha. El día sábado, por ejemplo, mucha gente le dieron de baja del programa Amanecer sin darle una explicación de ningún tipo, y muchos de ellos llegaron a la mesa donde el doctor Horacio Culebro Borrayas, a través de su abogado que envió de Tuxtla, hizo la recepción de todas esas solicitudes y de sus copias fotostáticas de su documentación para agregarlos a un nuevo amparo, y se recogieron aproximadamente 400 personas que van a formar parte del nuevo amparo, y quienes se quejaban de que en ningún momento se les explicó ni se les dio un trato adecuado para que ellos supieran de por qué ya les dieron de baja, ¿no? Entonces consideramos que, o sea, no existe un motivo claro sobre esta situación, únicamente de que el estado de Chiapas está en una crisis económica gravísima, tengo entendido. Y desafortunadamente son crisis que pues son ocasionadas por mala administración de los gobernantes, ¿verdad? Porque sabemos que este es un país muy rico en recursos naturales, muy rico en cultura, muy rico en muchas cosas, y sin embargo está bastante empobrecido, ¿no? Y hemos sabido de desfalcos, de desvíos de recursos. Desafortunadamente queda en manos de 2 o 3 poderosos y queda una gran mayoría vulnerable, ¿no? Como es el caso de los ancianos. Pero lo esperanzador de esto es que también, aparte del proceso legal, estamos viendo entusiasmo en varios ancianos, ¿no? En varias personas de la tercera edad. He visto en ocasiones por ahí asambleas donde han habido pues participaciones interesantes, ¿no? Y cómo ve esto, sí podría en un momento dado prosperar a través del proceso legal, o también hay necesidad de un tipo pues de manifestación más explícita por parte de la ciudadanía. Nosotros consideramos, según nuestra experiencia como bueno. Nosotros consideramos que, según la experiencia personal como abogado, es importante mantener la línea de ataque sobre el ámbito jurídico, pero también es importante dar a conocerse de otra manera que sea política, porque pues todas las cuestiones de lucha contra cualquier dependencia de gobierno necesariamente está politizada, y tenemos nosotros que entender de que para ser escuchados tenemos necesariamente primero cubrir el aspecto político, jurídico, como es ahorita, que la demanda de amparo o las demandas de amparo ya están promovidas, están planteadas, se les está dando un seguimiento puntual todos los días, y nuevas demandas de amparo se van a promover. Pero también es importante de que la gente que no está enterada de esta situación pueda enterarse a través de manifestaciones u otro tipo de medios que la ciudadanía pueda y deba utilizar, en este caso los adultos mayores, ¿no? Que vemos que es gente que está muy comprometida con el asunto y con la lucha social. O sea, la gente realmente tiene un sentido crítico de la realidad, puesto que no concuerda el discurso político con la vida real de las personas, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.
Exactamente, aunque en un momento dado yo pienso los ancianos efectivamente están librando una lucha, pero aquí tendría que haber participación de los familiares de ellos, porque de otra manera estarían quedándose solos. Es importante que participen, pienso yo, pues los hijos, los nietos, en un momento dado para expresar libremente esa necesidad de ese reclamo de ser atendidos, porque sí se ve muy complicada la situación en este país y sobre todo en nuestro estado, que es uno de los más ricos pero de los más empobrecidos de toda la república, ¿no? Por algo han habido pues expresiones muy fuertes en el aspecto político, ¿no? Desde el 94 para acá, porque, bueno, desde antes, pero desde el 94 se vio más fuerte debido a que es un estado que ha estado bastante abandonado por parte de la federación y bueno, los gobernantes en turno en el estado pues también han hecho de las suyas y al parecer pues no ha habido poder que los detenga. Y bueno, y por otro lado, no sé si tenga algo más que agregar sobre este tema. Sino también habría que ver pues otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, ciudadanos que en un momento dado se hacen de su terreno en algún lugar de la ciudad, en las afueras sobre todo, porque es en la periferia donde adquieren terrenos más baratos, pero que en determinado momento no cuentan con un documento que los ampare o que diga que es propiedad, quedan muy vulnerables, muy fácilmente presas de otra persona que los quiera despojar o definitivamente hasta del mismo gobierno, ¿no? No sé si conozca algunos casos, usted que es abogado, alguien ha llegado a ver con usted ese tipo de problemas. Bueno, conocemos algunos casos de colonias irregulares donde la gente no puede escriturar, básicamente porque pues es una situación, digamos, común de que existan colonias irregulares, ¿no? Que en determinado momento sirven como punta de lanza en tiempos políticos, puesto que les ofrecen que les van a introducir agua potable, drenaje y otros servicios y pues la gente vota, ¿no? O sea, es un nicho de mercado político, ¿no? De que esas irregularidades existan, ¿no? Bueno, entonces existen colonias irregulares que no se han podido escriturar virtud a ese tipo de circunstancias. Pero hablemos de una situación común que es la compraventa de un terreno entre particulares, ¿no? En ese caso, primero es importante investigar si quien va a vender es el propietario del terreno, porque cualquiera puede vender. Yo le puedo vender a un norteamericano la Catedral de San Cristóbal, si me la compra es su problema, porque posteriormente él va a tener que demandarme en la vía civil o penal, dependiendo, fraude, ¿no? Entonces, bueno, primero él debe de investigar si es propietario, quién es propietario para venderles. Para eso está el registro público de la propiedad. Cuando uno va a comprar un terreno, debe de ir al registro público de la propiedad, pagar un derecho para preguntar y saber si determinado terreno está en orden, ¿no? Y aún así hay que tener mucho cuidado, porque, digamos, una escritura pública, yo tengo una escritura pública de mi casa o de mi terreno, y en un día o en una semana yo puedo vender. O sea, no es una garantía de que aún existiendo la escritura pública no esté vendido. Por eso es necesario acudir al registro público y preguntar hasta de último momento, antes de la firma de las escrituras, si ese terreno no ha sido vendido o si no tiene una inscripción de hipoteca o de embargo inscrita, porque si no uno se vería ya en problemas y tendría que demandar a terceros y muchas otras personas, ¿no? Entonces ese es el punto principal, o sea, tener mucho cuidado, porque esa es una de las inversiones más importantes en la vida de una persona y puede perder su patrimonio de muchos años de trabajo en una mala transacción o compra-venta, que es muy común, ¿verdad? Tenemos conocimiento, no aquí en San Cristóbal, pero sí en Tuxtla o Chiapa de Corzo, que hasta han habido ventas, compraventas de departamentos y casas de interés social, cientos de ellas que han sido invadidas por líderes o lideresas, parecer, de determinados grupos sociales, ¿no?
Claro, aquí en San Cristóbal tenemos pues una historia de invasiones o tomas o, como dicen políticamente también, recuperación de tierras, ¿verdad? Porque ese es el término que usan muchas veces las organizaciones independientes de izquierda, ¿no? Porque ellos hacen un reclamo ancestral diciendo que estas tierras les perteneció y que más bien se posicionaron primero los españoles y luego la población mestiza. Independientemente de quién sea el propietario, lo que sí sabemos es que desde el 74, los 70s, empezó la primera oleada de invasiones a raíz de las expulsiones por motivos religiosos en los Altos de Chiapas, ¿no? Sobre todo hacia la población tzotzil chamula. Posteriormente, en el 94, o sea, 20 años después, otra oleada, ¿no? Que aprovecharon la coyuntura política para posesionarse de terrenos muy importantes aquí en San Cristóbal. Tal es el caso de la reserva Getrudidubi, el molino, ¿cómo se llama? Los Arcos, el otro molino Utrilla, que están tomados. En estos casos, ¿qué se podría hacer? Porque por un lado, pues efectivamente puede ser que sea gente sin tierra y que tenga el derecho a reclamar un pedacito de terreno para vivir, pero por otro lado también se está afectando un patrimonio de la ciudad, como es la reserva, un pulmón importante, dicen que uno de los más grandes de los Altos de Chiapas, y también, por ejemplo, el molino, que es un patrimonio cultural de esta ciudad. Entonces, en estos casos, ¿qué alternativa se le puede ver? Porque efectivamente tanto una parte como la otra tienen derecho. Por un lado, el pueblo de San Cristóbal a recuperar lo que es suyo, los pulmones de la Reserva Ecológica Getrudidubi y Francisco Pelizzi, pero por otro, también estos hermanos indígenas que han sido pues muy abandonados, sin tierra y que no han tenido un lugar donde habitar. ¿Qué podríamos encontrar como solución? Usted como abogado pudiera darnos algunas pistas por ahí. Consideramos que es importante que la ley se aplique. Ese es el principal problema que tenemos como chiapanecos y como país. O sea, México es un país surrealista, decía un poeta francés, André Breton, a principios del siglo pasado, en vez de decir es un país del tercer mundo, ¿no? O sea, ahora ya no somos tercer mundo, tal vez somos quinto patio del tercer mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ley no se aplica. Nuestro problema principal es que la ley no se aplica. ¿De qué manera se puede aplicar la ley? Bueno, que pues los ciudadanos podamos defender nuestros derechos y que las autoridades cumplan con su alta misión a la cual han sido designados, ¿no? Entonces, en el caso de estas reservas, tenemos entendido, porque así lo hizo saber, en el caso Pelizzi, pidió apoyo a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación y los periódicos, que existen aproximadamente 15 o 20 averiguaciones previas y no sé, varias causas penales que no les han dado curso, ¿no? Entonces, en ese punto creo yo de que se debería aplicar la ley. ¿De qué manera? Bueno, si existe una denuncia, una querella, que las autoridades le den curso para que se resuelva el asunto. O sea, si alguien está invadiendo la propiedad de cualquier persona, ¿no?, independientemente de que sea pobre o sea rico, tiene que respetarse esa propiedad. Tiene que respetarse esa propiedad. O sea, yo no me puedo ir a meter a la casa de mi vecino porque mi vecino tiene una casa más bonita que la mía, ¿no? O sea, aquí tiene que respetar ese derecho, ¿no? Ahora, que porque son muchos indígenas o son muchas personas, eso tampoco tiene relevancia desde el punto de vista jurídico. Bueno, que dan muchos votos en campañas políticas, bueno, ese es otro aspecto que deben de cubrir desde otra perspectiva, ¿no? Aquí le deben de aplicar la ley parejo, ¿no? Es decir, no puede ser que como yo soy un ciudadano solitario, mi derecho no se aplica. Tengo que ir a cerrar carreteras, tengo que ir a gritarle al gobierno frente al Palacio de Justicia con 5,000 gentes para que entonces me hagan caso, ¿no? Tengo que ser un recomendado de algún diputado, de alguien, para que entonces mi derecho no sea derecho, sino que sea un favor y yo pueda ganar un caso aun cuando yo no tenga la razón, ¿no? Eso no puede ocurrir. Tiene que aplicarse la ley.
Entonces, estos asuntos se arrastran desde hace muchos años, ¿no? Tienen que buscar una solución, ya en este caso negociada, puesto que estos indígenas que ya tienen más de 5 o 10 años ahí, tienen derechos adquiridos, aún cuando en un primer momento no tenían ningún derecho, porque nadie los puede sacar ahorita por la fuerza, tendrían que llevar juicios y tendrían que, o darle curso a los juicios y averiguaciones previas que ya están en curso. O sea, yo desconozco realmente si esas causas penales prescribieron o les dieron curso, las averiguaciones previas les dieron continuidad o ya están prescritas, porque como una medicina también el derecho prescribe. O sea, hay tiempos para poderlos hacer valer. Entonces ya en todo este tiempo yo desconozco realmente si todavía esas acciones legales puedan hacerse valer. Si ya no se pueden hacer valer, tendrían que negociar para que esa gente la reubiquen en un lugar distinto. ¿Por qué necesariamente tendrían que estar en reservas? O sea, esa es una pregunta, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, ahorita estaba acordándome, ahorita que escucho sus comentarios, el caso del rancho El Ar, si no me equivoco, así se llama, en el poniente de la ciudad, cómo inmediatamente intervino el gobierno con policías y desalojó. Tengo entendido que por ahí habían intereses políticos también, por eso la reacción inmediata. Entonces, por aquí estamos viendo que la impartición de justicia pues no es justa, ¿verdad? No es pareja. Aquí se mueve por intereses más bien de unos cuantos o los que están en el poder, ¿verdad? No sé cuál haya sido el tratamiento, pero el hecho es que fue desalojado inmediatamente ese, y por eso suscitó mucha inconformidad en la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado también se le dio mucha difusión en los medios, la gente se enteró de que había un espacio por ahí invadido, pero curiosamente esta reserva Gertrudis Duby y Francisco Pelizzi tiene años de ser invadida y también ha habido una serie de documentos emitidos por diferentes organismos no gubernamentales y la respuesta ha sido el silencio, ¿no? Y bueno, se ha ido complicando. Entonces tendríamos que encontrar alguna alternativa, ¿no? Porque la parte legal parece ser que está quedando también otra vez en letra muerta, ¿no? Sí, en el caso LAR creo yo que el asunto se politizó desde un primer momento, porque en vez de acudir directamente a hacer la denuncia ante el Ministerio Público Federal, creo que lo hicieron, pidieron el apoyo, así tengo entendido porque así lo publicaron en los medios de comunicación, el apoyo directo a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos prácticamente es quien nos da los créditos para poder subsistir, no convenía, ¿no? O sea, para toda esta gente que supieran que los inversionistas no tienen seguridad, o sea, en cuanto a sus propiedades aquí en el estado de Chiapas, y lógicamente tuvo el gobierno que resolver el asunto, ¿no? Ese es un punto muy importante en virtud de que este fue un litigio estratégico. O sea, tocaron las puertas de la justicia, que era el Ministerio Público Federal, quien declinó la competencia al Ministerio Público del Fuero Común, y al mismo tiempo la cuestión mediática, ¿no? Que fue como se ganó esa batalla. Posteriormente creo que un grupo muy selecto de San Cristóbal hizo una marcha, ¿no? Y eso también tuvo un impacto social. Eso sería importante, que los grupos sociales pudieran hacer ese tipo de manifestaciones sin que exista esa diferencia clasista de los verdaderos y los no verdaderos coletos, ¿no? Porque consideramos nosotros que como ciudadanos del mundo tenemos derecho de estar en cualquier lugar, ¿no? Y tenemos los mismos derechos, ¿no? Es decir, aquí nosotros consideramos que dentro de una democracia verdadera y un Estado constitucional de derecho no puede existir esas diferencias de que tú no eres de aquí, ¿qué haces aquí, no? Yo pienso que la ciudad de San Cristóbal pues ha crecido bastante, cada vez es más cosmopolita, tenemos habitantes de muchas partes del mundo, gente que ha venido a radicar, que ya tiene algún negocio, gente que se ha establecido desde hace varios años y que ya se siente parte de la ciudad de San Cristóbal, o también la misma población indígena que ha venido llegando de diferentes puntos del estado y que también ha venido poblando la ciudad, y que bueno, ahorita podemos ver que en cada barrio
no podemos negar la existencia de un vecino extranjero o un vecino indígena. Ya no es una ciudad donde se hablaba antes de que los habitantes de aquí son los auténticos coletos, ¿no? Incluso la palabra auténtico coleto se usa ahora como algo peyorativo, ¿no? Tendría que hablarse ya con otros términos, ya no tanto de auténticos coletos, porque eso viene como a representar una mente tal vez un poco más cerrada, ¿no? En sus tradiciones, en su mundo, pero los tiempos cambian, tendríamos que abrirnos ya a toda esta gran diversidad que hay. Y bueno, si en un momento dado vemos por ahí a gente tal vez de piel blanca, cabello rubio en manifestaciones, no necesariamente son extranjeros que se están inmiscuyendo en asuntos políticos de la ciudad, puede ser que ya sean habitantes de acá de primera o segunda generación y que, bueno, también ellos a lo mejor con una visión distinta están viendo la importancia de rescatar esta ciudad, ¿no? Muchas veces nosotros por estar inmersos en la vida cotidiana, perdemos de vista esa importancia de lo que tenemos, ¿no? Hay que mencionar que por ahí en las redes sociales ha estado pues girando una información muy interesante de las 100 ciudades o 100 pueblos mágicos que tiene la República Mexicana. Se ve el resultado ubicando a San Cristóbal de las Casas en un segundo lugar. Eso para mí es muy interesante, pero también es como un gran reto, porque ese lugar hay que mantenerlo, implica un compromiso no solamente de la ciudadanía, sino del mismo gobierno. El mismo gobierno por ahí menciona, tiene una frase que dice, San Cristóbal de las Casas es el pueblo más mágico de los pueblos mágicos, ¿no? Pero bueno, más allá del eslogan, habría que ir realmente demostrando que es un pueblo mágico, porque muchas veces por ahí tienen razón algunos líderes sociales cuando comentan que nada más se está arreglando la fachada, el centro, los lugares donde camina el turista, pero se está dejando pues rezagado buena parte de la ciudad, ¿no? Sobre todo en la periferia, donde está la mayor parte de la población con pobreza, ¿no? Entonces es importante que ese segundo lugar que ahora aparece en los medios electrónicos, pues realmente sí refleje una realidad y no solamente una fachada. Sí, totalmente de acuerdo de que el eslogan de San Cristóbal, la ciudad o el pueblo más mágico, no permanezca únicamente en una cuestión esotérica o mítica, sino que eso se traduzca en una realidad tangible para los habitantes de la propia ciudad. Y bueno, a través de ello también a los turistas, quienes de todas formas ellos son los más informados de lo que acontece en San Cristóbal, virtud a los medios de comunicación que tenemos ahora, que son internet, redes sociales, etcétera, etcétera, y saben, por ejemplo, yo fui guía de turistas con extranjeros, trabajé con alemanes, con franceses, con austriacos, tengo decir así, la posibilidad de hablar diversos idiomas, alemán, inglés, francés, conocemos la mentalidad del turista. Y una cosa muy interesante es de que ellos decían, bueno, es que no entendemos aquí por qué ustedes... Sí, eso es imposible en Europa, en Inglaterra, en Alemania, Francia, ¿no? Entonces a ellos eso les llama mucho la atención y vienen a nuestro país porque saben que nosotros somos un país que vive en un relativo desorden, ¿no? Esa es una de las partes importantes.
Entonces es importante de que en la ciudad haya orden, ¿no? Ese orden lo tiene que vigilar, lo tiene que monitorear el gobierno municipal, y también nosotros como ciudadanos estar pendientes de que esta ciudad mágica en realidad lo sea y permanezca como tal. Sí, efectivamente, y yo pienso que el turismo es uno de los principales las principales fuentes de ingreso a esta ciudad. Hemos visto cómo ha ido creciendo bastante la infraestructura, se han creado andadores para los turistas, se han hecho miradores, varias cosas que van en función de mejorar la fachada, la cara, y bueno, beneficiar a lo mejor a los grandes empresarios del turismo, como son los hoteleros, los restauranteros, los dueños de estas grandes agencias de viajes. Sin embargo, se está dejando de lado nuevamente al ciudadano pobre, ¿no? De ahí déjame contarte, bueno, te voy a tratar de tú porque estamos en confianza y somos parte de la asamblea, ¿no? Déjame contarte que aquí en el barrio de Cuxtitali se está creando una alternativa. O sea, ya hemos visto que muchas veces todo está siendo pues planificado para seguir enriqueciendo a estos señores de los grandes hoteles, los grandes restaurantes, pero el ciudadano que también tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, estos proyectos ecoturísticos o estas pues cabañas u hospedajes que si no son de las magnitudes de los grandes hoteles, pero ofrecen mucho, un ambiente pues natural, un ambiente pues bastante más fresco y distinto, pues habría que empezar a impulsarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo el barrio de Cuxtitali, ya hizo su primera muestra gastronómica, muy interesante, funcionó, y llegó gente de varias partes de la ciudad, y también la idea es que también puedan llegar extranjeros a conocer de primera mano todo lo que produce esta ciudad, ¿no? Bueno, ya conocen, por ejemplo, la artesanía producida por los indígenas, por los artesanos de San Cristóbal, pero estos productos que muchas veces quedan como al margen porque es la comida, son los pastelillos, son los dulces que en un momento dado por falta de incentivos se ha ido perdiendo. Por ahí de repente en algún evento como Corpus Christi o algunos otros fiestas por ahí, pues salen un poco a relucir estas artesanías o este arte culinario de San Cristóbal, pero se va perdiendo por falta de incentivos económicos, y esta alternativa que se está ofreciendo en el barrio a través de una especie de tianguis, pues vemos que hay mucha pues esperanza para que pues por ahí otros barrios también se vayan animando y hagan lo propio, como una forma también de captar el recurso que llega del exterior a través del turismo, pero que vaya más hacia la población más desfavorecida. Y bueno, no sé cómo esto se perciba en otros barrios, porque yo lo estoy mencionando desde el barrio de Cuxtitali, donde hemos estado un poquito apoyando más de cerca, pero ¿cómo podría ser la reacción, la respuesta de otros barrios para que esto pues pudiéramos irlo fomentando? No sé cuál sea tu punto de vista. ¿De qué barrio? ¿De la Merced? ¿O de... Bueno, yo vengo del barrio de San Ramón. ¿Y cómo por ahí, qué condiciones habría para también fomentarlo? ¿O esto se ve muy lejano? ¿O de plano no? Porque San Ramón es muy rico en este tipo de, ¿cómo se llama? Barro, alfarería, por ejemplo, los trastes, los jarras, incluso las losetas, o como le llaman, para el piso, mosaicos. Y hacen un trabajo muy interesante. No sé si por ahí también pudiera hacerse una muestra de los productos que ahí hacen en cuanto al barro. Bueno, sería cuestión de convocar ahí a los alfareros, ¿verdad? Y posteriormente invitarlos a que vinieran a este estudio donde ustedes amablemente nos invitan. Pero también queremos hacer énfasis en, como tú decías, de que eso no es folclore, sino es arte, porque el hecho de hablar de que el arte de los pobres es folclore, eso ha quedado rebasado ya actualmente, ¿no? También la gente pobre produce arte, lo que está haciendo es arte, lo que está haciendo una cocinera
al preparar el chicharrón aquí tan conocido en el barrio de Costitali, pues es un arte que no cualquiera puede hacer, como preparar un buen café. Entonces la cocina es un arte que debe de rescatarse, que cada barrio debería de rescatar aquí en San Cristóbal, y fomentar esas actividades culturales o culinarias para que nosotros, o la gente que no conoce, pueda tener acceso a ello, y los turistas también, que muchos turistas quieren conocer más a fondo lo que es el San Cristóbal tradicional, el San Cristóbal antiguo, y necesitaríamos también que los cronistas de la ciudad nos acerquen a esa parte oculta de lo que es la historia de San Cristóbal, ¿verdad? O sea, una cuestión de cómo estaban las relaciones de poder, para que podamos entender nuestro San Cristóbal actual. Efectivamente, ahorita me estaba acordando pues un poquito en qué busca el turista, como dices, ¿no? Por ahí a la librería Chilambalam han llegado algunos visitantes que me dicen, quiero algo sobre Chiapas o sobre San Cristóbal, pero no de turismo, porque ellos saben que lo del turismo es muy superficial, muy conducido, ya hay ahí incluso algunos convenios entre las grandes, ¿cómo se llama?, corporaciones o agencias para que a determinados puntos sean llevados los turistas, ¿no? Ellos me piden información sobre algo más de fondo, ¿no? Por ejemplo, San Juan Chamula, pero no versión turística, o en este caso los barrios, pero ya como tú dices, más a fondo. Y mucho del turismo que llega a San Cristóbal es precisamente que viene buscando ahondar más en la situación o la problemática de San Cristóbal de las Casas o Chiapas, porque curiosamente el perfil del turista no es el mismo. Me decían, no es igual el turista que llega a Acapulco o Bahías de Huatulco, o el que llega a San Cristóbal, ¿no? Son perfiles distintos, algunos con alguna inquietud más social o cultural, entonces llegan buscando precisamente conectarse con esa población, ir conociendo más de cerca, ¿no? Todo lo que se ha dicho a nivel internacional a raíz del levantamiento zapatista también ha despertado mucho interés, y vienen y buscan esa información, pero esa información, como tú dices, no la van a encontrar a través de estos folletitos, ¿no?, que se distribuyen guías, ¿no? Tendríamos que ir ofreciendo alternativas también para que realmente conozcan, se lleven una información más completa, ¿no? Y como lo has comentado también, el turista cuando llega ya viene muy informado, muchas veces conocen de autores, de libros que a veces nosotros ni por la mente nos ha pasado, ¿no? Uno de los clásicos es El laberinto de la soledad, o Oficio de tinieblas, que es otra novela clásica ya aquí en San Cristóbal, escrita por Rosario Castellanos, ¿no? Y así, o Balún Canán, o Heraclio Cepeda. Hay muchos autores que por ahí pudieran ser recomendados, ¿no? O no sé cuál haya sido tu experiencia como guía de turista, pero seguramente te demandaban mucha información. Ah, sí, desde luego. Entonces creemos nosotros de que la información es un producto y es un servicio al mismo tiempo, y debe ser una información que como producto y servicio sea fidedigna y sea clara y accesible al turista, porque el turista, no es alguien que se le pueda engañar. Ese es un punto importante. Hacía un comentario en la XCWM que había unos guías que estaban prácticamente contando que Hernán Cortés aparecía aquí en el barrio La Merced, ¿no? Y pues hubieron muchas críticas porque se minimizó una situación que es importante, dar una información realmente, verídica sobre lo que aconteció en la historia de San Cristóbal o de cualquier pueblo, porque el turista ya conoce la historia cuando viene o la va a investigar posteriormente, y eso demerita el servicio y la calidad de la información que se está dando, ¿no? Entonces es un punto importante que se debe de cuidar mucho. Sí, también algo que me llama la atención, y eso por ahí alguien me hizo la observación, precisamente tuvo que ser un extranjero, que cómo es posible que aquí se tenga monumentos a los que se supone vinieron a destrozar el país, ¿no? Por ejemplo, de Hernán Cortés, de Diego de Mazariegos, que incluso los políticos locales utilicen
el emblema del escudo de armas de Diego de Mazariegos como el símbolo de la ciudad, ¿no? Eso es contradictorio, ¿no? Porque entonces estaríamos ahora sí que venerando a los vencedores, ¿no? Cuando la historia contada desde abajo es muy distinta, y que también entonces tendríamos que disponer de monumentos a los que han ofrecido resistencia, ¿no? Hay que mencionar también que Chiapas ha sido un estado pues muy sometido a lo largo de siglos, pero también muy rebelde, siempre en resistencia, siempre buscando sacudirse ese yugo, ¿no? Hay que mencionar, por ejemplo, pues las guerras que hubieron en 1712 en Cancuc, o la de Chamula en 1800 y fracción, o en 1911, ¿no? Con Jacinto Pérez Pajarito, ¿no? Otros grandes líderes que han estado siempre luchando por reivindicar, ¿no? Entonces habría que poner monumentos de ellos en este caso, porque son un ejemplo de tenacidad y de luchar por preservar lo nuestro, ¿no? Bueno, no soy un especialista en el tema, pero yo creo de que no es una contradicción, sino que es una constatación de que vivimos en un sistema neocolonial, o sea, virtud de que, por ejemplo, el Palacio Municipal de estilo neoclásico tiene sus raíces en el mundo griego a través del Imperio Romano, y ese es el modelo que rige actualmente, ¿no? Sería interesante hacer un estudio psicológico, que yo no lo puedo hacer, que yo soy abogado, pero alguien podría, por ejemplo, plantear ese estudio de alguna facultad de ciencias sociales. ¿Cuál es la razón por la cual se elige una reina en San Cristóbal o en otros lugares de Chiapas, cuando aquí supuestamente vivimos una democracia y un estado constitucional de derecho donde los reinos deberían ser inexistentes, aún en los cuentos de hadas, ¿no? Porque si no, toda esa ideología permea en el subconsciente de la población, y estamos sometidos de una u otra manera a un sistema virreinal. Es decir, nuestro sistema, como decíamos anteriormente, si la ley no se aplica, si yo tengo que acudir a un diputado, a un senador, y sin tener ningún derecho yo voy a ganar un caso, pues entonces estamos en un sistema de señores feudales, ¿no? Y tendré yo posteriormente que ir a cerrar carreteras con indígenas para que me hagan caso, porque si no, no tiene, o sea, si yo después de varios años de litigar un caso no lo gano porque me obstruyen las mismas autoridades, pues entonces me uno a un grupo indígena, cierro una carretera y en 2 horas me resuelven mi problema. Entonces eso significa que el principio de autoridad no existe, porque la autoridad existe en la mente de las personas, y los grupos indígenas están entendiendo, ¿no?, de que este sistema neocolonial no puede continuar así, tiene que irse aperturando. Efectivamente, y algo que me llamó mucho la atención en algunas reuniones de la Asamblea Ciudadana es que por ahí varios ciudadanos nativos de San Cristóbal, mestizos, decían que iban a seguir el ejemplo de los habitantes de la zona norte, donde está la colonia La Hormiga y todas esas colonias que se han ido pues formando ahí en esa parte norte de la ciudad, que a ellos sí les hacen caso, que a ellos sí les ponen, por ejemplo, drenaje, pavimentan sus calles, les dan agua, porque ellos presionan, ¿verdad? Y el san cristobalense común, pues como que le baja, no quiere participar mucho, le da pena tomar alguna acción donde sea volteado a ver por los vecinos, ¿no? Entonces queda así como en la neutralidad. Sin embargo, estamos viendo los resultados de la zona norte, y por ahí en la Asamblea del Pueblo de San Cristóbal se dijo, no, pues tenemos que tomar algunas medidas similares para que se nos escuche, porque finalmente parece ser que solamente de esa manera son atendidas las demandas. De otra forma, metes un documento, un oficio, y ahí se queda estancado, te dan vueltas, te cansan y finalmente no prospera tu petición. Entonces, como bien lo has comentado, hacen falta a veces otras medidas de presión para que se vayan dando los resultados esperados. Totalmente de acuerdo. Consideramos de que es importante que como mestizos nos vayamos organizando cada vez más y más,
porque me comentaba una señora que es vecina ahí de la casa, ¿sabes qué? Es que nosotros como mestizos estamos discriminados, porque el indígena tiene muchos apoyos, pero si tú vas a gobierno y le pides apoyo, pues no te da nada. Entonces uno está completamente desprotegido. Como ciudadano común, como persona aislada, uno no cuenta prácticamente, entonces tiene que allegarse a grupos, tiene que organizarse, ¿no? Organización es la palabra mágica en este caso, y la lucha jurídica y la lucha política para poder salir adelante, porque de otra forma la ley no se aplica. Claro, entonces aquí estamos entendiendo que, bueno, la ley se debe de, por un lado, conocer y respetar, pero siempre y cuando se aplique, porque pues pareciera que la ley fue hecha nada más para los de abajo, ¿no? Y los de arriba hacen de las suyas, ¿no? Entonces, si estamos en un Estado de Derecho, pues todos tendríamos que estar por debajo de esas leyes, ¿no? Pero si no es así, entonces tiene que haber otras alternativas, otras formas de presión para que se vayan alcanzando los objetivos, para pues hacer de esta ciudad algo pues más digno, tener realmente los beneficios con mayor equidad, ¿no? En este caso pues estábamos comentando el turismo, pero también podemos hablar de los servicios, ¿no? Luz eléctrica, agua potable, drenaje en todos los barrios y colonias de la periferia, porque estaba escuchando hace poco que hay todavía pues cuadras, manzanas que no cuentan con drenaje, aún tratándose de barrios muy antiguos de la ciudad, ¿no? No estamos hablando de colonias nuevas o de la periferia, ¿no? Barrios aquí de la ciudad de los antiguos no cuentan con esos servicios básicos, ¿no? Entonces sí, tendríamos que dando a que nos comenten y que opiniones bien que se puede hacer alcanzando esto. O habrá quien diga, no, pues que todo se le está pidiendo al gobierno, ¿no? Pero de alguna manera el gobierno tiene una responsabilidad, ¿no? Por algo está ahí. Y claro, también los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de también incorporarnos a tareas y no esperar todo que venga desde arriba, ¿no? Ambas partes, pero yo creo que a cada uno lo que le toca. Y bueno, entonces por ahí también, aprovechando, no sé cuánto tiempo nos quede. ¿Cómodo? Ahí está. Invito a que por ahí se den una vuelta a la librería Chilam Balam y pues pregunten por este libro. Se titula El encantador de serpientes, escrito por Mauricio Gándara Gallardo. Es un escritor chapaneco. Hace como 2 o 3 días presentó el libro, ya está como pan caliente en la librería Chilam Balam. Es muy interesante la temática porque es una novela política que recrea muchos escenarios que son muy conocidos, ¿no? Habla del virrey, por ejemplo, o el croquetas, y pues tú sabes a qué gobernantes se refiere, ¿no? Y sobre todo lo incorpora en un ambiente de Tapachula, ¿no? Dice que es el Macondo de México, ¿no? Y aquí pues es un personaje que pues se mete a la vida política y va desarrollando pues cosas muy interesantes que son muy conocidas, pero de una manera novelada, ¿no? Entonces eso le da otro sabor. Pareciera que pues te metes a un mundo fantástico. Quien no sea de Chiapas pensará que esto es fantasía, pero es más bien un surrealismo mágico, ¿no? Pues muy interesante de que autores chiapanecos ya estén incursionando en la novela histórica, ¿no? Que es un autor mexicano muy conocido, Martín Moreno, ¿no? Que empezó con esa tendencia. Mucho más importante sería de que un cuerpo de especialistas en ciencias sociales pudieran elaborar una novela histórica, pero desde diversos puntos de vista, digamos, sociológico, jurídico, antropológico, para que tengamos entonces una visión completa de cuál es nuestra circunstancia en Chiapas y por qué vivimos en esta situación. O sea, para que entonces sea una novela histórica más profunda, es más el psicoanálisis de estos gobernantes, para que entonces podamos nosotros entender por qué estamos en las circunstancias en que nos encontramos como Estado, que desafortunadamente
vamos en retroceso, cada vez nos alejamos más de lograr consolidarse como un Estado constitucional de derecho. Claro, efectivamente hay mucho que estudiar, mucho que investigar, ¿no? Y bueno, seguramente por ahí pues también pueden interesarse en temas de este tipo, psicológicos. Hay muchos temas que pueden pues, conocer ahí en la librería. Está ubicada en General Utrilla número 3, a un costado de la Comisión Federal de Electricidad, muy cerca del Parque Central, ¿no? Y también pues me interesa mucho seguir ahondando contigo algunos temas, ¿no? Como esto de la problemática de la tenencia de la tierra, el asunto de los ancianos de la tercera edad, que pues, es un asunto que todavía no ha llegado a su fin, está todavía sobre la mesa. Esperemos que todo se desarrolle bien y que tenga un final feliz, ¿verdad? Porque pues a mí me da pena ver a los ancianos por la calle que pues de otra manera tendrían que andar pidiendo, ¿no? Porque muchas veces los familiares se olvidan del anciano, ¿no? Lo relegan ahí en algún rincón de la casa, ¿no? Y hay una infinidad de cosas que se podrían ir platicando, y sobre todo desde tu especialidad, que son las leyes. Bueno, antes de terminar, quisiera agradecer aquí al equipo de San Cris TV y a ti de habernos invitado, y a todo el público en general por escuchar esta charla. Y quisiéramos invitar a las personas de la tercera edad a que sigan en esta lucha y que tengan esperanza, que esto sigue un proceso, y nosotros tenemos mucha esperanza de que ese juicio de amparo se va a ganar, o los juicios de amparo que están pendientes, pero eso lleva tiempo, es como una planta, tiene que crecer hasta dar su fruto. No podemos cortar la fruta antes de que la fruta esté madura. Claro que sí, y también agradecer a nuestros compañeros Gamey y Angélica, que son quienes hacen posible toda esta conversación a través de San Cris Radio y San Cris TV, y también a compañeros Radio Convención a través de estos medios se va a hacer posible pues que nosotros escuchen a través de su radio receptor. Muchas gracias Gamey, muchas gracias Angélica, y pues a ti también sobre todo en esta ocasión por apoyarnos con la información y el conocimiento que tienes. Gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.